Nací el 13 de septiembre de 1937. Eloy Rodríguez Telle. Yo nací en el Cristo. Eso es un municipio pegado a Santiago, a unos 12 kilómetros de Santiago de Cuba. Apenas pude ir a la escuela. Esa era parte de la miseria que estábamos sumidos. Yo prácticamente me vine a poner zapatos a los 14 años, por primera vez. Me puse la famosa alpargata española. A los 8 años ya tuve que empezar a trabajar. Mi primer trabajo fue llevar cantina a la mina. De ahí, prácticamente, estando en esa mina, surgió el golpe del 10 de marzo. Y a partir de ese momento, un vecino nuestro, se llamaba Momo, le decían Momo, me llamó y me dijo que si yo estaba dispuesto a participar en un contraataque que se estaba preparando para tumbar de nuevo a Batista. Mi papá era gallero. Galleros, como tú sabes, son los que cuidan gallos. Mi padre estuvieron 12 hijos. De ellos murieron 3 cuando eran chiquitos. Vivíamos en unas condiciones. Yo por 1 centavo bailaba sobre una botella rota. Es decir, estiraba la botella y a partir de ahí bailaba encima de la botella. Por 1 centavo. Y no, nunca me hizo nada. El callo que tenía podía aguantar aquello vivo. Hasta los 13 años que empecé a trabajar en una mina, trillando mineral. Mi papá no era político. Sin embargo, surgió un líder que se llamó Eduardo Chivá, que aglutinó a toda la gente humilde del país. Tenía un lema que decía, vergüenza contra dinero. Uno recuerda aquellos años con mucha tristeza.
mismo muchacho que me pidió que yo ingresara al Partido Auténtico, me pidió que buscara algunos compañeros más para que se incorporaran al movimiento. Y a partir de ahí se creó la cédula del Partido Auténtico. Como consigna, la hora cero. Quería decir que en cualquier momento el Partido Auténtico comenzaría la guerra contra Batista, cosa que nunca llegó. Así surgió el ataque al cuartel Moncada. Eso fue un ataque que no se esperaba. Nadie sabía en Santiago de Cuba, todo el mundo pensó de que lo que se habían lanzado en Santiago de Cuba era el Partido Auténtico, que era el que tenía la llamada hora cero. Y no fue así, fue Fidel. Fidel hacía poco que se había graduado de abogado. Inclusive, lo primero que hizo cuando se graduó fue decir: yo acuso a Batista por usurpar el poder, por traicionar al pueblo de Cuba. Yo te decía ahorita que había surgido como líder Fidel, pero en realidad no era conocido en el país. Era conocido fundamentalmente aquí en La Habana. Y en Santiago de Cuba quien representaba ese movimiento era Juan Páez. Imagínate, era un muchacho joven que apenas tenía 20 años en esa época. Era 20, 21 años. Pero un estudiante enérgico. Era maestro de profesión con una inteligencia natural y una valentía inigualable. Una de las tareas fundamentales que teníamos nosotros era la compra de dinamita a los mineros para enviar a Santiago de Cuba. Esa inclusive era una de las tareas fundamentales que inclusive se nos suspendió hacer otro tipo de actividades por la importancia que tenía la adquisición de la dinamita. Venta de bonos, asalto a polvorines. Nosotros tuvimos la suerte de llevar a cabo un asalto a un polvorín donde participó con nosotros Trampa. Una vez nos pasó una cosa muy curiosa. Yo iba con una java de dinamita a casa de Fran. Y cuando iba bajando por Enramada, me llama un soldado. Imagínate, cuando me llama ese soldado, yo no sabía qué hacer. Si correr. Al final, me preguntó una dirección. Imagínate. Tenían el poder y la clandestinidad se llevaba a cabo en unas condiciones demasiado
difícil, porque si te cogían haciendo cualquier cosa, te mataban. Cualquier cosa. Fidel en la Sierra había tenido una reunión con todo el movimiento clandestino y de ahí le pide a Fran la necesidad de enviarle un grupo de compañeros con buenas condiciones físicas y revolucionarias para aguantar, para resistir la vicisitud de la sierra. Y un día estoy yo en la valla de Gallo, que había ido, era domingo, había ido con el viejo a ayudarlo, y se aparece el jefe de la cédula nuestra y me dice que si yo estaba dispuesto a ir para la sierra. Yo inmediatamente pensé que era dentro de unos días. Dijo, no, yo sí estoy dispuesto, ¿cómo voy a estar dispuesto? Sí, pero es ahora mismo. Imagínate, cuando me dijo ahora mismo, yo tenía inclusive un gallo casado, que era mío. Y digo, ¿cómo yo voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Y voy a dejar al viejo ahí con la pelea. Bueno, compadre, tiene que ser ahora mismo. Me dijo, está bien, chico. Y me fui. No me pude despedir del viejo ni de la vieja. Llegamos de noche al Marabuzal. Entonces nos recibió el jefe de los compañeros que estaban allí, que había sido encargado, el plan le había dado la tarea de llevarnos para la sierra, Jorge Sotú. Allí ya éramos unos cuantos, faltaban todavía, pero éramos unos cuantos. Se organizaban toda la noche las guardias, habían 4 guardias en los distintos puntos del Marabuzal. Se empezó a dar preparación combativa, fundamentalmente tiro teórico, porque el cuartel, la cárcel de Manzanillo estaba a 1 kilómetro justamente del Marabuzal. Y Celia empieza a decirnos que nos vacunaban porque en la sierra no había medicina, no había médicos y que los compañeros que estaban allí estaban en muy mala condición, sin ropa, que comían cuando podían. Entonces imagínate nosotros que pensábamos que eso era una guerra corta. No nos gustaba la expresión esa de que las condiciones
condiciones que estaban los compañeros. Se pasaban casi todo el tiempo huyendo. Y de verdad que era como ella decía. Nosotros salimos del Marabuzal bajo un aguacero. Íbamos en 2 camiones. Estos camiones iban con bastante trabajo por las condiciones del terreno. Hasta que llegamos a un arroyito que ya estaba inundado. No pudimos pasar con los camiones y tuvimos que abandonar los camiones allí mismo. De ahí comenzamos a caminar hasta que llegamos al monte de la O. Y así fue, allí nos encontramos con el primer reverso, Ciro Frías, nos dijo la tarea que tenía y a partir de ahí nos guió donde nos esperaba el Che. El Che se había enfermado en los días de la reunión con el periodista Matthew y con los compañeros de la clandestinidad, y Fidel aprovechó y lo dejó allí para esperar. Cuando llegamos nos encontramos al Che parado en una pequeña lomita, saludando a cada uno de los compañeros, y al otro día llegamos a la derecha de Mota, que era el lugar previsto para encontrarnos con Fidel. Como a las 5:30 de la mañana, alguien dijo, ahí viene Fidel. Y efectivamente, Fidel venía por un trillito. Camilo fue el primero que vio el campamento de los otros. Que imagínate, éramos 50 compañeros con las hamacas tendidas, los nailos por arriba. El Camilo le dijo, Fidel, ahí arriba están los soldados. Y Fidel, que ya sabía que no eran los soldados, que éramos nosotros, porque lo que pasa es que en esa época había una compartimentación que ni los más llegados sabían de la llegada a nosotros. Entonces, digo, Camilo, esos no son los soldados, esos son los compañeros enviados por Plan Pay. Y dicen algunos de los que estaban allí que a Camilo se le salieron las lágrimas cuando Fidel le dijo. Y Fidel llegó saludando a cada uno de los compañeros. ¿Y tú cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué fusil traes? Y así fue saludando a los 50 compañeros. También lo hicieron Raúl Almeida. Nos reunió por primera vez y nos dijo, con la llegada de ustedes vamos a comenzar a conocer el futuro teatro de operaciones. Esta guerra puede durar 5, puede durar 10, puede durar 15 años. Lo único que yo le garantizo es
y aquí no lo va a coger una guagua. ...72 compañeros. Ese es el surgimiento de la primera columna que hubo en la Sierra Maestra. En primer lugar, la formación que tenía la columna era de cuadras pelotones. De cuadras pelotones. Esa era la organización que tenía la columna. Había 3 pelotones con cada una con 3 cuadras. Y la preparación militar que llevábamos a cabo era posiciones de tiro y entrenamiento por escuadra. Teníamos que fortalecernos en la sierra, adquirir la fortaleza que tenían ellos ya en esos momentos. Fueron los momentos más duros de la sierra. El gobierno en ese momento tenía una propaganda de que habían aniquilado ya a Fidel y a todos los rebeldes. Y momentos que aprovechó Fidel para atacar a Ubero, que fue el primer combate de importancia que tuvimos nosotros. Nano, que era el jefe, Colomé y un compañero que se llamaba Peroso y yo. La misión, como te dije, era llegar lo más cerca posible del cuartel y empezar a dispararle a las postas que había en esa dirección. Fuimos, dimos la vuelta y fuimos hacia un garajito que había. Hay un compañero que se llama Sillero y le cae herido. Y le dice a Nano, que iba avanzando: no me dejen solo, que me han herido, ayúdenme. Y Nano retrocede como 10 metros, pone las rodillas en el suelo y en ese momento viene una ráfaga de ametralladora y lo coge en la 100. Y lo mataron. Y ya venía el Che en dirección al cuartel, pero cuando llegó ya Nano estaba muerto. El Che, bueno, después de curar a todos los heridos que más o menos podían curarse, calificó aquel combate como el combate que le daría la mayoría de edad al ejército rebelde. Durante ese tiempo, de mayo, del 28 de mayo a julio, se le fueron uniendo campesinos por el camino. Y el Che llega donde está Fidel con unos 40 compañeros. Y ahí ascienden a Che a comandante y se forma lo que se llamó la segunda columna de la Sierra Maestra.
la columna número 4, que iba, Fidel iba a continuar en la columna 1 por toda la sierra, y esta columna fue enviada a una zona determinada. A la sierra habíamos salido 60 compañeros, que son todos esos compañeros que están ahí, más 17 compañeros que se nos incorporaron en el camino. De estos 60 compañeros que salimos de allá, nada más que quedan vivos 24 compañeros. Los demás, algunos murieron en combate, otros murieron después del triunfo de la revolución. La zona del Realengo 18 era una zona de tradición rebelde, porque allí se asentaron una serie de campesinos que no tenían tierra, que habían sido sacados de otros lugares por los dueños. Un territorio que no desconocía la lucha y que todavía había que conquistarlo con el sudor de su frente, con la lucha armada. Y ellos recibieron con gran beneplácito al ejército rebelde. Decíamos que el día 11 llegamos a Piloto del Medio. Aquí hizo el campamento Raúl. Su estado mayor lo hizo en una casita que se ve aquí, y que al otro día empezamos a avanzar. Allí el comandante Raúl Castro estableció, porque también allí ya había caminos, habían pequeños poblados, y estableció un gobierno, se llamaba así, en la rebelde. Había departamento de educación, de sanidad, había departamento agrario y había una escuela de cuadros de la tropa que estaba en Tumba 7. Y todos esos departamentos funcionaban de obras públicas para hacer caminos, de comunicaciones, se estableció un sistema de teléfonos. Hasta que el día 14 llegamos a Vallate, que era el punto que yo le decía anteriormente, Vallate. Ahí tuvimos un día y al otro día salimos en dirección a los distintos puntos que les decía anteriormente, que aparecen aquí en el mapa. Y el día 13, Raúl terminó el recorrido y montó el campamento aquí en el Estado Mayor, en el Aguacate. Habíamos tenido algún contacto por correspondencia, porque cuando yo escribo diciendo la situación que tenía y que mi vida corría peligro y que tenía que incorporarme, ellos me contestan que me incorpore a ese campamento y que el jefe era Eloy Rodríguez. Toda esta zona que aparece en el mapa era ocupada por el segundo puente. En junio, en la segunda quincena de junio de 1958, ya yo sabía que iba a trabajar de maestra. Ellos me dijeron que allí habían compañeros que eran analfabetos, otros semianalfabetos, y que ellos tenían interés en que la tropa
tuviese conocimientos de historia, de moral y cívica, que aprendieran a leer y escribir correctamente, porque cuando triunfara la revolución hacía falta que ellos tuvieran una preparación para poder enfrentarse a lo que le esperaba cuando triunfara la revolución. Es decir, que ya en el caso mío, que fue a través del comandante Hermes Cardero, en aquel momento era capitán, ya era una situación que yo iba preparada para lo que iba a hacer. Incluso pude mandar anteriormente con algunos mensajeros material escolar, libros, una serie de cosas que ya yo la mandé antes de yo incorporarme, porque aunque yo no vivía en zona rebelde, pero sí estaba en el límite de la zona rebelde. Ahí en La Malanga es prácticamente el final del segundo puente. Las tropas no estaban siempre en el mismo lugar, porque íbamos avanzando hacia la toma de la ciudad. Es decir, yo cambié 3 veces de campamento. Y en la escuela que yo tenía con los niños, la primera, esa que empezó en septiembre, ya en noviembre avanzamos hasta un lugar que se llamaba Cuneira y Tiguabo. Cuando cae el cuartel del 8 de noviembre, se toma el cuartel de Cuneira y toda la tropa avanza hacia ahí. Cuando se tomó Cuneira, avanzamos de donde estábamos inicialmente hacia Tiguabo. Entonces ahí tengo otra escuela. Y después ya casi al final, cuando se sigue avanzando, paso a otra escuela. Es decir, que las tropas no siempre permanecían en el mismo lugar. Y casi siempre que se avanzaba, se mejoraban las condiciones de vida, porque nos acercábamos más a la ciudad. Ya teníamos luz eléctrica, por ejemplo, ya teníamos mejores condiciones, baños, unas casas más confortables, etcétera. Ya los campamentos no eran los campamentos esos de hamacas y casa y vida de campaña, ¿no? Sino ya hacíamos una vida más cómoda, teníamos al final. Y estando en Tiguabo el 31 de diciembre, el día primero, por la mañana, nos enteramos de la ida de Batista. Él fue alumno mío en la parte ya él tenía 4º, 5º grado, no teníamos mucho nivel escolar y él fue alumno mío. Y entonces ahí nos conocimos y empezamos a tener alguna relación y bueno, ya en el año 59 nos casamos. Batista se había ido, pero todavía no se había rendido ni Santiago de Cuba ni Guantánamo. No hubo necesidad de atacar a Guantánamo porque el día primero por la tarde el cuartel se rindió. Nos íbamos a casar el 1 de enero del 59, pero bueno, llegó Batista, se fue, se terminó la guerra y nos casamos en el mes de mayo aquí en La Habana. Imagínate, eso fue una alegría colectiva de todos nosotros y de todo el pueblo. Yo estaba todavía en la quinta estación de policía. Yo fui al lugar de donde iban a salir los compañeros para Girón. Le dije al compañero Efigenia que yo quería ir. Me dijo que todo el mundo no podía ir, que me quedara donde estaba. Desembarcaron 7 batallones, $1,500 soldados, apoyados
por buque de los Estados Unidos, y ese combate fue dirigido personalmente por Fidel. Y el 16 comenzó, y el 19 por la tarde se llevó a cabo el triunfo de nuestras tropas. Al principio los americanos no sabían nada de los cohetes, y posteriormente empezaron a reconocer el país a través de un U-2, un avión U-2, y detectaron los cohetes. Y ahí se empezó la lucha de si se formaba la Tercera Guerra Mundial o no se formaba. La cosa es que Fidel se paró en Toledo y dejó que se llevaran los cohetes de gran alcance. No, sin embargo, nuestro país quedó bien fortalecido y hubo un compromiso de parte de los Estados Unidos con la Unión Soviética de que no atacarían a Cuba. Fue un momento bastante decisivo, donde todo el pueblo estaba dispuesto a morir si era necesario. Me designaron para dirigir una escuela. Me dieron 25 casas de campaña y 25 machetes para construir una escuela. Esa escuela sería en Víbora Park. Y ahí se empezaron a preparar los primeros milicianos de los centros de trabajo, y me designaron posteriormente que salí de la escuela como jefe del Regimiento de Seguridad del Estado Mayor General. Bueno, no fui yo solo. Yo te diría que todo el pueblo de Cuba estaba consternado con aquella noticia. Se dio la noticia, al principio se pensaba que no era cierto, hasta que se confirmó de que era verdad la noticia de la muerte del Che. Y todo el mundo estaba con la cabeza baja, consternado por aquella noticia. Varios días pasamos nosotros en esa situación. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Muy poca gente, ninguno, conocíamos Angola, ni conocíamos Mozambique. Eso se conocieron posteriormente, después del triunfo de la revolución, que pidieron ayuda a Cuba. Y pues en el año 75, Agustino Neto iba a ser
iba a ser atacado por Sudáfrica y por la UNITA que ya estaba creada, y Agustino Neto le pide ayuda a Fidel, y lo primero que hacemos antes de noviembre, que era la toma de posesión de Agustino Neto, cosa que ellos querían evitar, y Fidel decidió primero mandó 100 y pico de oficiales para ir preparando el ejército de Angola. Pero un mes antes de la toma de posesión, que era el 11 de noviembre, de Agustino Neto, los africanos atacaron a Angola, invadieron Angola, y ya no hubo ya nosotros teníamos ya oficiales y soldados allí que no podíamos abandonar, y por ende se empezaron a mandar tropas para allá, para Angola. Y a los pocos días de la toma de posesión, ya los sudafricanos estaban llegando ya a Luanda, y la tropa nuestra y la angolana ahí rechazaron totalmente aquel ataque. Ya nosotros Cuba tenía aproximadamente 30.000 cubanos en Angola. Y a raíz de que Fidel toma la decisión de acabar con aquella guerra, manda las principales unidades nuestras, la manda para allá, para Angola. Y por ejemplo, yo fui en la Brigada Plaza, pero fue también otra brigada de Oriente, fueron brigadas especiales de antiaérea. Cuando yo llego a Angola, yo tenía mi hijo médico, estaba cumpliendo su segunda misión en el sur, en Cuito, Cuernavales, y él ya hacía como algunos meses que se había ido, pero que posteriormente la brigada de mi esposo, de Heroy, se va también para Angola en composición de brigada, ellos se van. Entonces yo hacía tiempo que había hecho mi solicitud de ir a Angola, entonces me dicen, no, vas para Angola. Yo me puse muy contenta porque, bueno, iba a cumplir mi misión antes de jubilarme, porque yo casi ya tenía edad de jubilación. Y bueno, nos fuimos, cada uno estaba por su lado. Uno estaba en Cuito, el otro estaba en Caconda, y yo iba para el hospital de política del Hospital Militar de Luanda. Pero cuando llego allí, había una orden de no separar a la familia, que donde hubiera familia no se debía de separar. Entonces, bueno, me mandaron para la unidad donde estaba Eloy, para el sur también, que es donde llego a Menongue. Pero que cuando llego a Menongue, bueno, ya Eloy estaba allí, y a los pocos días mandaron a mi hijo también. Él no se quedó, porque él dijo que entonces lo íbamos a sobreproteger y que él no estaba dispuesto a que con él se hiciera algún tipo de diferencia, y que él se iba con su tropa de nuevo. Me ha aportado en primer lugar la experiencia de haber estado en otros países y haber tenido la satisfacción de haber colaborado con esos países. Si fuera necesario y pudiera, fuera de nuevo a cumplir esta misión. Me jubilé. Tengo dos hijos, dos hijos varones y una hembra. Me llamo Lourdes Rodríguez Chivas
Trabajo en el Museo del Ministerio del Interior y soy graduada en técnico medio en museología y licenciatura en historia. Hoy vivo en el Cerro, el municipio Cerro, en el reparto Casino Deportivo. Yo conocí a Eloy así, yo lo conocía, pero no teníamos ese trato así nos conocíamos como los combatientes del 30 de noviembre y esas cosas. Y Eloy, que fue conjuntamente con el padre de mis hijas, el primer refuerzo que le subió a Fidel a la sierra, el grupo de los 50 que subieron a la sierra. Pero ya de aquí en el casino pues ya tuvimos muchas más relaciones y somos dos hermanos. Mi nombre es María Lourdes Rivera Rodríguez, soy la nieta que vive con él aquí. Bueno, estoy estudiando idioma chino en la Universidad de La Habana, continuando los estudios militares, ya que gracias a la influencia de mi abuelo, de mi madre y mi abuela y mis tíos, cursé estudios en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Esos son los sustitutos de aquellos que fueron a Angola, que fueron a Namibia, de aquellos que combatieron, son los sucesores y mantienen la misma actitud que mantuvieron sus padres, sus tíos. Es muy importante la participación de ellos en todo este tipo de actividad que realizan. Sí, ha influido mucho en mí y en mis hermanos. Nosotros seguimos ese ejemplo, fuimos Camilitos y yo también estudié en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Bueno, tengo que decir que ha dejado muchas cualidades en mí revolucionarias y que ha sido muy bueno en mis estudios. Sobre todo recuerdo que en historia de Cuba, siempre que tenía alguna duda recurría a mi abuelo, siempre me contaba las anécdotas de la sierra. Se extrañaba cuando estaba en Mozambique, después en Angola y bueno, pero la vida tenía que continuar. Me llevo bien con todo el mundo, la gente siente respeto y admiración por mi persona. Participo en las actividades de las reuniones de la Asociación de Combatientes. Soy militante del partido y por ende participo de mis reuniones de militantes. Y en realidad te puedo decir que me siento muy bien. Bueno, en su vida normal, diaria, haciendo ejercicio, cumpliendo con algunas pequeñas cosas de la casa, no muchas. Y bueno, que como un jubilado normal. Me gusta el boxeo, me gusta la pelota, me gusta el fútbol, pero bueno, lo que más me gusta es el boxeo y la pelota, que son los deportes favoritos de nuestro país. Yo recuerdo el pueblo mío, imagínate, yo nací ahí me hice joven. De ahí salí para la sierra y de verdad que lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Ellos siempre están participando en actividades relacionadas con los combatientes de la Revolución Cubana, se destacan en las asambleas del CDR y siempre continuamente están participando en disímiles actividades de la FARC. Los 27 de septiembre se cumple un aniversario más de los CDR y en todo el país se hacen lo que nosotros le llamamos un ajiaco colectivo y generalmente yo soy el encargado de hacer esa actividad, de hacerla. Cuba ha ido cambiando,
ha ido cambiando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y yo considero que por el camino que vamos, nuestro país muy pronto saldrá de su desarrollo. Un hombre con todas las condiciones revolucionarias que puede tener un combatiente.